Alejandro Carrillo Castro, a nombre del capítulo mexicano de la Organización Europea de Derecho Público, le expreso nuestro agradecimiento por la generosa hospitalidad de la Fundación Miguel Alemán, que nos permite celebrar en el recinto de su magna biblioteca esta sesión solemne, extraordinaria, en la que recibimos con honores a su nueva integrante, la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, quien, con las luces de su intelecto, habrá de dar lustre y brillo a nuestra institución. Doy inicio a la sesión con una breve información para nuestros distinguidos invitados acerca de nuestra organización. En 1995 se constituyó en Atenas el Centro Europeo de Derecho Público como una institución de carácter internacional sin fines de lucro, cuyo objetivo se hizo consistir en el estudio e investigación del derecho público en aras del Estado de Derecho y de la democracia. Posteriormente, el Centro Europeo de Derecho Público procreó la Organización Europea de Derecho Público, EPLO por sus siglas en inglés, como una organización internacional con personalidad jurídica internacional, con sede en Atenas, Grecia, mediante iniciativa de la República Helénica, contenida en el Acuerdo para el establecimiento de la Organización Europea de Derecho Público, firmado el 27 de octubre de 2004 y ratificado el 10 de septiembre de 2007 por 3 países partes: la República Helénica, la República de Italia y la República de Chipre. A las primeras potencias firmantes se sumaron más tarde Serbia, Moldavia, Armenia, Georgia, Rumania y Bosnia-Herzegovina, en reconocimiento a la importancia del derecho público y a la necesidad de promover su desarrollo científico e investigación, así como el perfeccionamiento de las instituciones de educación superior para formar mejores abogados a escala planetaria y para promover los valores europeos a través del derecho público a lo largo y ancho del mundo. Complementariamente, instituciones universitarias de gran prestigio, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre ellas, colaboran en sus tareas docentes y de investigación. En afán de lograr sus propósitos, la Organización Europea de Derecho Público ha organizado numerosos cursos y programas de capacitación, así como otras actividades académicas encaminadas a alentar el estudio del derecho público, la aplicación de la ley, la creación de instituciones democráticas, la educación, la protección de los derechos humanos y del medio ambiente y el desarrollo institucional en los países del Mediterráneo, los Balcanes, Europa Oriental, Medio Oriente, Asia, África y América Latina. En abril de 2009, ante la presencia del doctor Spiridon Flogaitis, presidente de la Organización Europea de Derecho Público, se constituyó su capítulo mexicano, en sesión solemne celebrada en el recinto de homenaje a don Benito Juárez en el Palacio Nacional. Entre sus fundadores figuraron los juristas Jorge Carpizo MacGregor, Sergio García Ramírez, Diego Valadez Ríos, Jorge Fernández Ruiz, Héctor Fix Fierro, Ricardo Méndez Silva, Agustín García López Santaolalla, José María Serna de la Garza, María Leoba Castañeda Rivas, Francisco Ibarra Palafox, Miguel Ángel Garita Alonso, Carlos Ramiro Ruiz Moreno, Laura Emilia Aceves Gutiérrez, Victoria Eugenia Quirós Pesquera, Guillermo Mesa García, Luis Antonio Corona Nakamura,
Patricia Campos González, José Pablo Martínez Gil, Jorge Vargas Morgado, Prisciliano Sánchez Hernández, Manlio Fabio Casarín León, Luis Gerardo Rodríguez Lozano y Filiberto Otero Salas. Para desahogar el segundo punto del orden del día, suplico al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno dar lectura al acuerdo de ingreso a este capítulo de la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos. Con todo gusto y con su venia, señor presidente. A propuesta de letradas y letrados de este capítulo mexicano de la Organización Europea de Derecho Público, se invitó, en razón de sus valiosas aportaciones al desarrollo y perfeccionamiento del derecho público mexicano, a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos a incorporarse como integrante activa de esta institución. Obtenida su aceptación, se dictó el siguiente acuerdo. Primero, recíbase con honores a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos como integrante activa del capítulo mexicano de la Organización Europea de Derecho Público. Segundo, para el efecto anterior, celébrese una sesión solemne de este capítulo el día 10 de diciembre de este año, en la que la recipiendaria dé lectura a su trabajo académico de ingreso. Tercero, se designa al doctor Ricardo Méndez Silva para dar respuesta, en nombre de este capítulo, al trabajo de ingreso de la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos. Cuarto, notifíquese este acuerdo a la directiva de la Organización Europea de Derecho Público por conducto de su presidente, doctor Espiridón Flogaitis. En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 24 de abril de 2014, suscriben el señor doctor Jorge Fernández Ruiz, presidente, y un servidor. Es cuanto, señor presidente. Para continuar con el orden del día, ruego a la magistrada Laura Emilia Aceves Gutiérrez dar lectura a la semblanza de la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos. Gracias. Buenas tardes. Distinguidos miembros del Presidium, doctor Jorge Fernández Ruiz, de todo mi respeto y afecto. Compañeros integrantes del capítulo mexicano de la Asociación Europea de Derecho Público. Damas y caballeros, se me ha distinguido con hacer la presentación de una reconocida jurista y extraordinaria mujer, de quien su amplia trayectoria en la función pública y los muy variados criterios jurídicos que ha sustentado a lo largo de su carrera, que dicho sea de paso, han formado escuela de pensamiento, no necesita mayor presentación que la sola referencia de su nombre. A efecto de cumplir con la tarea encomendada y bajo el riesgo de omitir involuntariamente datos relevantes de su hoja de vida, permítanme decir que Margarita Luna Ramos nació en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en donde inició los estudios de licenciatura en Derecho, los cuales concluyó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí, en nuestra máxima casa de estudios, cursó la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, tanto como su maestría y doctorado. Su caracterizada inquietud intelectual, sobre todo en temas de derecho, le impulsó a participar en múltiples diplomados, señalando de entre ellos los de Arbitraje Comercial Internacional, impartido en la Escuela Libre de Derecho, y el curso de Derecho Norteamericano en la Universidad Iberoamericana. Ingresó al Poder Judicial Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el año de 1975. Ha ocupado todos los puestos que integran el escalafón de la carrera judicial: oficial judicial, mecanógrafa, actuaria y secretaria de juzgado de distrito, secretaria proyectista del Tribunal Colegiado, secretaria de Estudio y Cuenta de las Salas Penal y Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesorera
y la primera mujer presidenta del Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta del máximo tribunal de nuestro país. En febrero de 1986 fue nombrada juez de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, cargo en el que permaneció durante casi 7 años. Fue la primera mujer presidenta de la tercera Reunión Nacional de Jueces de Distrito efectuada en 1992. En enero de 1993 fue designada magistrada de circuito, cargo que ocupó durante 10 años, 2 en materia laboral y 8 en materia administrativa. Fue la primera mujer propuesta por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y designada por el Congreso de la Unión como magistrada de la Sala de Segunda Instancia del entonces Tribunal Federal Electoral. En febrero de 2003, fue la primera mujer nombrada por oposición consejera de la Judicatura Federal por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En febrero de 2004, con la aprobación calificada de más de las 2/3 partes del Senado, fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la segunda sala del máximo tribunal, de la que fue presidenta de 2006 a 2007. En el ámbito académico, desde 1987 ha impartido las cátedras de Derecho Constitucional, Amparo y Poder Judicial en la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el ITAM, la Universidad Panamericana y el Instituto de Especialización Judicial. Ha publicado diversos artículos en los que se encuentran procedencia del juicio ordinario federal en materia administrativa, la prueba pericial en el incidente de daños y perjuicios previsto en el artículo 105, último párrafo de la Ley de Amparo. Derivada de la 15 Conferencia Judicial de la Corte Federal Norteamericana, le fue publicado por la Revista de Derecho de la Universidad George Washington un artículo sobre la solución de una controversia a la luz de las leyes mexicanas. Son innumerables los artículos que le han publicado, pero siendo permanentemente defensora de la equidad de género, escribió relevantemente los derechos políticos de la mujer, publicado en la revista Derecho y Cultura del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro de los comités de tutoría de Amparo, Derecho Constitucional y Administrativo en el doctorado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derechos de la UNAM. Pertenece al claustro de doctores en Derecho de la máxima casa de estudios. Fue integrante del Comité Técnico de la Escuela de Derecho de la División de Estudios Superiores del Centro Universitario México, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y de Amparo, miembro numerario del Grupo de los 100 del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Jurídica para Latinoamérica. Ha recibido diversos reconocimientos, entre los que destacan homenaje a la trayectoria de las mujeres mexicanas en materia de impartición y procuración de justicia, la presea Tepantlato al mérito judicial y mérito jurídico, al mérito por su desempeño como funcionaria judicial, otorgado por la Facultad de Derecho, la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, AC, y el Colegio de Abogados. Medalla Omecíhuatl en la categoría Acceso a la Justicia para las Mujeres, otorgada por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Cuarto premio del Colegio Erasmo de Rotterdam a la difusión de valores para la juventud. Premio honorífico Carmen Cerdán a la Triste, otorgado por la Barra Angelopolitana de Abogadas, AC. Premio estatal al mérito jurídico, ministro Vicente Aguinaco, alemán, otorgado por la Barra Guanajuatense, Colegio de Abogados, AC. Premio Excelencia Judicial 2011 por sus valiosas acciones en la actividad jurisdiccional en beneficio de la sociedad mexicana, entregada por el Colegio Directivo de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, AC. Entrega de nombramiento de académica honoraria por miembros de la Junta Directiva de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal en Querétaro, AC.
Medalla al Mérito Judicial Electoral, otorgado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Ganadora del Premio Nacional de Jurisprudencia año 2012, otorgado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Ha sido nombrada hija predilecta y huésped distinguida de numerosos ayuntamientos del país. Los datos señalados son tan solo el reflejo de una vida dedicada a la investigación jurídica y a la actividad jurisdiccional. Con su persona, nuestro género se ve muy dignamente representado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin duda alguna, México transita por una ruta de retos, en donde la prevalencia y preeminencia del Estado de Derecho es prioridad nacional. Son momentos en donde se requiere del talento y experiencia jurídica, como la que es inherente a la señora ministra. Pensando en los más grandes intereses del país, deseamos que los siguientes retos que tiene nuestra invitada por delante sean para ella un significativo logro y para todos nosotros el beneplácito de su alta contribución al sistema jurídico nacional. La doctora Margarita, sin duda, ocupa ya un lugar en la historia mexicana y tenemos la seguridad de que pronto tendrá nuevos retos, reconocimientos a su amplia trayectoria. Gracias. Suplico ahora a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos dar lectura a su trabajo de ingreso al capítulo mexicano de esta asociación. Doctor Jorge Fernández Ruiz, presidente del capítulo mexicano de la Asociación de Derecho Público, capítulo mexicano de la Organización de Derecho Europeo de Derecho Público. Doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, secretario del capítulo mexicano. Doctor Francisco Ibarra Palafox, magistrada Laura Emilia Cebes, doctor Ricardo Méndez Silva, maestro Filiberto Otero Salas, doctor Alejandro Carrillo Castro, director de la Fundación Miguel Alemán. Muy distinguidos invitados, muchísimas gracias por estar conmigo, doña Victoria, don Ulises, don Mariano, Lolita, Fabián. Muchísimas gracias a mi familia por estar aquí, a la consejera Martita, mil gracias por estar conmigo, Cielito Bolívar, muchas gracias por acompañarme en este momento, por favor a las magistradas, al Chayito, bueno, a las juezas magistradas que me hacen favor de acompañar, mis compañeras del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Selma, Eduardo, muchísimas gracias a todos por estar en este momento tan especial conmigo. Muy amables a toda la distinguida, el distinguido auditorio, y agradezco mucho a mi personal, a mi ponencia, a mis abogados por estar este día conmigo. Después de escuchar el acuerdo de 24 de abril al que se ha dado lectura, desearía que la riqueza de la lengua me brindara palabras nuevas para expresar la profunda gratitud hacia quienes integran el capítulo México de la Organización Europea de Derecho Público, que en esta sesión solemne me recibe como miembro activo, así como el orgullo de compartir este presidium con tan distinguidos publicistas de nuestro país, juristas de talla internacional que ponen en alto el nombre de México. Agradezco a don Miguel Alemán Velasco permitirme realizar esta ceremonia solemne en este extraordinario recinto de la Biblioteca de la Fundación Miguel Alemán Valdés, y al director de esta fundación, al doctor Alejandro Carrillo Castro, que además nos honra con su presencia. Es para mí un honor el permitirme ingresar a una selecta asociación
de carácter profesional y académico, como la Organización Europea de Derecho Público. Organización creada, como se había mencionado por el doctor Fernández, a instancias de la República Helénica, como un organismo internacional bajo el Acuerdo para el establecimiento de la Organización Europea de Derecho Público, suscrito en octubre de 2004 y ratificado en 2007, además por otros países, en reconocimiento a la importancia del derecho público y a la necesidad de promover su desarrollo científico y la investigación de esta importante rama del derecho, a fin de promover la capacitación profesional, la recta aplicación de la ley, la creación de las instituciones democráticas, la protección del medio ambiente y el desarrollo institucional en los países miembros. Su labor trasciende a nuestro país a través de la incorporación de un capítulo mexicano constituido en el año 2009, en el que figuran juristas mexicanos de la talla que ya ha mencionado el doctor Fernández Ruiz y que en obvio no repetiré. Una organización joven, pero que acumula la experiencia y talento que le aporta cada uno de sus miembros. Binomio extraordinario que conjunta los bríos de quien emprende una nueva obra con el saber y la experiencia labrada, con años de estudio y de servicio. Con esos mismos ímpetus me incorporo hoy como miembro activo del capítulo mexicano con el ánimo de aportar, en la medida de mis capacidades y de mis limitaciones, mi experiencia y conocimiento obtenidos a lo largo de casi 4 décadas de carrera judicial, con la honda convicción de que el intercambio de ideas y opiniones entre los integrantes de esta prestigiada organización serán motivo de propuestas académicas que contribuyan al mejoramiento de instituciones de derecho público. El derecho público, nos enseña Agustín Gordillo en su teoría del derecho administrativo, se distingue, como todos saben, del derecho privado, en que el primero se trata de relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares o entre entes estatales entre sí. Incluso cuando las normas de derecho común se aplican al Estado, están siempre modificadas o interconectadas con normas de derecho público, de forma tal que se integran al complejo normativo derecho público. Los seres humanos, en la perenne investigación de su identidad, como miembros de un conglomerado social, reclaman un trato igualitario, pero se reconocen poseedores de características que le otorgan su individualidad. Esto provoca frecuentemente interpretaciones disímbolas de los derechos inherentes a su naturaleza. Hoy festejamos el Día justamente de los Derechos Humanos. En la Declaración Universal sobre los Derechos del Hombre se señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Sin embargo, el escenario real nos demuestra una situación diferente, en el que los privilegios se hacen depender del poder económico, la raza, el género, la preferencia sexual o las creencias religiosas, postergando todo principio de igualdad y equidad. Larga ha sido la lucha para otorgar a todos los seres humanos el reconocimiento de los derechos que por el simple hecho de serlo les corresponden. En esta lucha, la historia de la humanidad ha registrado numerosos episodios protagonizados por hombres y mujeres ejemplares que con su actuación han conseguido que ciertos actos discriminatorios paulatinamente vayan desapareciendo, como la esclavitud, la tortura, la censura y la propia discriminación, para dar paso al respeto a los derechos humanos en los diferentes sistemas jurídicos. Nuestro país no ha sido ajeno a este movimiento mundial de reconocimiento de los derechos humanos. Las reformas constitucionales de 2011 determinaron un nuevo texto del artículo 1 constitucional en el que se establece que en los Estados Unidos mexicanos
Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta institución establece. Pero ¿cuál es la actitud o la actuación de la autoridad frente a los derechos humanos? El artículo primero, en su párrafo tercero, también establece un postulado al respecto y nos dice: todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Esta interpretación del nuevo texto constitucional ha sido dado ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país, y de este artículo primero constitucional surgen 3 postulados importantes. El primero, relacionado con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución, se ha establecido que forman un bloque, un catálogo de derechos humanos que los jueces y los magistrados judiciales y administrativos de fuero federal o de fuero común adquieren el deber de tomar en cuenta por encima incluso de la legislación interna secundaria. El segundo postulado es la obligatoriedad de analizar los casos sometidos a la potestad de todos los órganos jurisdiccionales a la luz del principio pro homine o pro persona. Y el tercero, se establece además por parte de este alto tribunal la obligación para los juzgadores de aplicar un control constitucional y convencional ex oficio, que implica dejar de aplicar aquellas normas que se consideren contrarias a la Constitución. El control difuso de la constitucionalidad adquiere una dimensión distinta al extender este deber de ejercicio a todos los jueces del país, aspecto que antes estaba reservado en exclusiva al Poder Judicial de la Federación. La supremacía constitucional prevalece, desde luego, pues la Constitución se sigue conservando en un primer lugar y es la fuente y origen de los mecanismos de control y salvaguarda de su propio texto. Así, México inició un nuevo capítulo en su vida jurídica con la expresa inclusión de los derechos humanos de fuente nacional y de fuente internacional. Esta nueva etapa impone obligaciones concretas a cargo de todas las autoridades públicas con el propósito de alcanzar el pleno respeto y garantía a tales derechos. Algo importante de resaltar es la esencia del mecanismo difuso de control de constitucionalidad y convencionalidad se encuentra en la noción de la supremacía constitucional y en su efectiva garantía, pues si hay actos que se contrapongan con el texto constitucional o convencional, deben ser considerados inaplicables. El presente trabajo busca entender los alcances de esta obligación constitucional de las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias frente a los derechos humanos, centrándose fundamentalmente en el control de regularidad constitucional con un esquema difuso en los términos en que ha sido interpretado, aclaro, mayoritariamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y digo mayoritariamente porque yo no participé de ese criterio, pero entiendo que es ahora el criterio obligatorio y la verdad legal. ¿Cómo surge el control de constitucionalidad de manera difusa? Yo creo que primero que nada tenemos que recordar que cuando hablamos de control de constitucionalidad, históricamente o nuestra doctrina jurídica nos ha mencionado 2 sistemas en los que podemos analizar el control de constitucionalidad. El primero de ellos está referido, desde luego, al control concentrado de constitucionalidad, que proviene, como todos ustedes saben, precisamente del Tribunal Austriaco, en el que Hans Kelsen establece la posibilidad de que los actos de autoridad sean sujetos al control de constitucionalidad a través de un tribunal que, si bien antes de la Segunda Guerra Mundial fue establecido y duró nada más 10
bastantes años, en la posguerra se consolida y es precisamente de donde se toma el modelo de control constitucional concentrado para todos aquellos países que, como el nuestro, provienen de una tradición romano-canónica y que utilizan el control concentrado de constitucionalidad, tomando como punto de partida la pirámide kelseniana, en la que en la cúspide se encuentra el ordenamiento máximo, que es precisamente nuestra Constitución, y a través de ella emanan todas aquellas disposiciones que rigen un sistema jurídico y por tanto deben estar acordes precisamente con nuestra Constitución. El otro sistema que se nos ha presentado es en los países que normalmente tienen un sistema de carácter anglosajón, del common law, que aplican el common law y que de alguna manera están representados pues por los países norteamericanos, Estados Unidos fundamentalmente y Londres, que es de donde viene su sistema jurídico, y que en este sistema que se establece el control difuso de la Constitución, debemos entender que es un sistema de precedentes en el que se aplica por primera vez en la época de la colonia en Estados Unidos con el famoso caso Winthrop en 1670, en el que una persona que quería solicitar una herencia, había un conjunto de hermanos que habían heredado una cantidad importante y la ley de Connecticut establecía que todos los hermanos tenían derecho a heredar en partes iguales. Sin embargo, el hermano mayor dijo que esa ley era inconstitucional y promovió un medio de defensa ante la audiencia provincial, que en ese momento regía de acuerdo a lo que se establecía por el derecho anglosajón. Y entonces ahí lo que él decía era, es inconstitucional la ley de Connecticut porque está estableciendo la posibilidad de que todos hereden la cantidad en partes iguales de la herencia que les corresponde, cuando en realidad, conforme a lo que se establece en el derecho común inglés, tiene prioridades en la herencia el primogénito y por tanto la idea es que esta ley que establece la posibilidad de que todos hereden a partes iguales es inconstitucional. Ahí por primera vez se establece la posibilidad de que se deje de aplicar una ley estatal diciendo que iba en contra de lo determinado por la ley inglesa. Y con posterioridad, pues el caso que todos reconocemos y tenemos en la historia grabado como el emblemático respecto del control difuso de la Constitución es el famoso caso Marbury versus Madison, en el que recordarán ustedes que cuando el presidente John Adams estaba por concluir su mandato en Estados Unidos, emitió una serie de nombramientos a jueces provinciales en el Distrito de Columbia. Y aun cuando llevó a cabo la emisión de esos reglamentos, en realidad nunca, de esos nombramientos, en realidad nunca se entregaron físicamente a los jueces que habían sido nombrados. Entonces, toma posesión el nuevo presidente, que es el presidente Jefferson, y el secretario de Estado, que en ese momento toma posesión también con él, que era Madison, se niega a entregar los nombramientos que ya habían sido otorgados por el presidente John Adams. Entonces, el juez Marbury hace una impugnación a través de un medio de defensa directamente ante la Suprema Corte, lo que equivalía a la Suprema Corte, al Tribunal Supremo de esa época, aduciendo la aplicación de la Ley Judiciary Act de 1789, en la que establecía la posibilidad de que se ejecutaran los nombramientos otorgados por el presidente John Adams. Para entonces, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Chief Justice de ese momento, era el juez Marshall, que también había sido de la administración del presidente John Adams, y cuando admiten la demanda y van a analizar el problema planteado para que se hagan efectivos los nombramientos a los jueces otorgados por el presidente John Adams, pues analizan justamente la Ley Judiciary Act de 1789
19 y dicen que esta ley es inconstitucional. ¿Y por qué dicen que es inconstitucional? Bueno, pues señalan efectivamente los nombramientos que les otorgó el presidente Adams, pues sí son válidos, los otorgó y no se llegaron a ejecutar. Sin embargo, la aplicación de esta ley es inconstitucional porque nos está dando una competencia al Tribunal Supremo que no nos ha otorgado la Constitución de los Estados Unidos. Nos está ampliando la competencia cuando somos nosotros un tribunal de apelación y aquí se está promoviendo un recurso de primera instancia en el que se está solicitando de alguna manera la posibilidad de que se ejecute un acto dado por el gobierno administrativo, por la parte administrativa del gobierno. Entonces ahí se determina que es sobreponer los poderes de uno sobre otro y es ampliar la competencia jurisdiccional del Tribunal Supremo y que por esta razón la ley que les otorga esta posibilidad es contraria a la Constitución y por tanto la demanda es prácticamente desechada. Por esta razón, es la sentencia emblemática que se considera el precedente para determinar que en este tipo de juicios, sobre todo que provienen de tribunales que están, pues sobre todo que tienen un sistema jurídico proveniente del common law, pueden dejar de aplicar la ley que consideren es contraria a la Constitución en el caso que se encuentren juzgando en ese momento. ¿Cuál es entonces la particularidad del control difuso en la aplicación del derecho anglosajón? Que los jueces, además de resolver el problema que se les está presentando para dirimir la controversia, tienen la posibilidad de inaplicar las leyes que rijan esa controversia cuando consideren que es contraria a la Constitución. Y así surge la aplicación y el precedente fundamental para la determinación del control difuso de la Constitución. En México, pues seguimos el criterio y seguimos el sistema de control constitucional concentrado del Tribunal Austriaco y bueno, nosotros llevábamos a cabo un control de constitucionalidad establecido en la Constitución a través de los medios de defensa que todos ustedes conocen, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y el juicio de amparo para los particulares. Era esta la forma a través de la vía de acción para poder solicitar que una ley pudiera ser declarada inconstitucional. También podíamos dejar de aplicar alguna en amparos directos cuando son promovidos ante un tribunal colegiado en el que no va a haber una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley que se esté aplicando, pero sí se va a determinar que el acto que se funda en esa ley declarada inconstitucional puede en un momento dado nulificarse y por tanto decir que está apoyado en una ley que es contraria a la Constitución. Pero esto está también dentro de un sistema concentrado de constitucionalidad porque es por vía de acción, es decir, alguien lo está solicitando para que se pueda llevar a cabo la inaplicación o en el caso del juicio de amparo directo, de la acción de inconstitucionalidad o de la controversia constitucional, la inaplicación, incluso el hecho de que la propia norma pueda ser expulsada del sistema jurídico tratándose de la acción y de la controversia constitucional. Entonces, nuestro sistema jurídico había llevado a cabo precisamente esta forma de control de constitucionalidad a través del control concentrado. Sin embargo, después de las reformas constitucionales de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza un caso emblemático que todos ustedes conocen, el famoso caso Radilla. Sin embargo, ¿qué había dicho la Corte antes de entrar al caso Radilla? ¿Qué había dicho la Corte del control difuso de la Constitución? Tenemos muchísimas tesis todavía vigentes desde quinta, sexta, séptima y octava época, vigentes hasta la octava época, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera específica determinó que el control difuso de la Constitución no era susceptible de analizarse dentro de nuestro sistema jurídico, puesto que siempre se había establecido el control concentrado y que por tanto no formaba parte de nuestro sistema. Y de esta manera se determinó que no podíamos llevar a cabo un control difuso de la Constitución. Incluso cuando en alguna ocasión se determinó
que podían los tribunales, concretamente el ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, poder dejar de aplicar un artículo que regía el conflicto que estuvieran analizando en el Tribunal Fiscal. Se decía, no deben de dejar de aplicar este artículo porque pareciera que están aplicando control difuso de la Constitución. Hubo divergencias de criterios ante los tribunales colegiados y hubo quienes determinaron, sí, si dejan de aplicar el artículo, un tribunal que no tiene competencia constitucional está aplicando control difuso de la Constitución. Y hubo tribunales colegiados que dijeron, no está aplicando control difuso de la Constitución, lo que está haciendo es aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con estas divergencias de criterios se presentaron problemas de contradicción de criterios que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al presentarse ante la Corte resolvió que no estaba realizando control difuso de la Constitución el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que lo único que estaba realizando era la aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los tribunales colegiados en su caso, en los que se estaba declarando la inconstitucionalidad de algún artículo y que lo único que hacía era aplicar precisamente algo que le era obligatorio, la jurisprudencia, pero que no estaba realizando por sí y ante sí el análisis de constitucionalidad para inaplicar una ley. Entonces, sobre esa base se determinó que sí podían inaplicar, pero cuando estaban haciéndolo exclusivamente en aplicación de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de esta manera, bueno, volvimos a refrendar la idea que dentro de nuestro sistema no existía la posibilidad de aplicar control difuso de la Constitución. Sin embargo, les decía, llegó al análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el famoso asunto Radilla, que todos ustedes conocen, se convirtió en un parteaguas dentro de nuestro sistema jurídico, en el que se determinaron pues algunos criterios que posteriormente fueron todavía motivo de mucha discusión al seno del máximo tribunal, pero que concretamente, tratándose de la materia relacionada con el control difuso de la Constitución, se determinó que sí era factible que los tribunales mexicanos llevaran a cabo este tipo de control de constitucionalidad. Los argumentos que se dieron en ese momento para llevar a cabo el control difuso de la Constitución fueron en el sentido de que los derechos humanos que ahora se reconocían en el artículo 1 constitucional constituían un bloque de derechos, una masa de derechos en la que formaban precisamente ese bloque, tanto los establecidos y reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y que al existir esta masa de derechos en materia de derechos humanos, pues que existía la obligación por parte de las autoridades mexicanas, determinado en el párrafo 3 del artículo 1 constitucional, de respetar, aplicar, hacer valer los derechos humanos en la medida de sus competencias. Aquí hubo una discusión pues un poco álgida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se interpretó que precisamente lo que decía el párrafo 3 de la Constitución era en el sentido de que al decir todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger, hacer valer los derechos humanos para los particulares, esto implica que pueden hacer control difuso de la Constitución, porque si una autoridad jurisdiccional, dicen, va a aplicar un artículo que considera es contrario a la Constitución, conforme a lo establecido en este párrafo 3, tiene la obligación de inaplicarlo porque estaría aplicando un artículo que contradice la Constitución o los tratados. Recuerden que hablaron que ya se trataba de una masa de derechos. Entonces, aquí hubo una divergencia de criterios
criterios, con este criterio mayoritario, al menos de mi parte, porque el artículo tercero, el párrafo tercero del artículo primero constitucional, si bien es cierto que dice que las autoridades tienen la obligación de respetar, aplicar y hacer valer los derechos humanos, lo cierto es que dice una frase que para mí es muy importante: en la medida de sus competencias. Y para mí esta es la parte más importante de este artículo, porque si una autoridad tiene competencia para inaplicar una ley, podrá hacerlo, pero si una autoridad no tiene competencia para ello, a mí me parece que no está comprendido dentro de lo que el artículo primero constitucional en su párrafo tercero está estableciendo. Sin embargo, el criterio mayoritario fue en el sentido de darle esta interpretación de que las autoridades jurisdiccionales, que no todas las autoridades del país, como sí dice el artículo muy claramente nos está manifestando de alguna manera que son todas las autoridades, dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Entonces yo digo, si es en la medida de sus competencias, está obligada la autoridad a hacer todo esto, respetar, proteger, sancionar y reparar, cuando tiene competencia para ello. Pero si no tiene competencia para ello, no estaría en posibilidades de aplicar control difuso de la Constitución. Y en mi opinión, en nuestro sistema jurídico, quienes tienen esta facultad son exclusivamente las autoridades que integran el Poder Judicial de la Federación. Y son únicamente las leyes que establecen, por ejemplo, la del 105 constitucional en materia de acciones y controversias constitucionales y la propia ley de amparo, las que establecen cómo se reparan esas violaciones. No podemos encontrar ni en el Código Civil del Distrito Federal, ni de ningún estado de la República, ni en ningún código penal, ni en ninguna otra ley de otra naturaleza, alguna reparación en relación con los derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque en su competencia no estaba precisamente esta situación. Sin embargo, les digo, se ha entendido que esta es la forma de aplicar el control difuso de la Constitución. Yo pregunto, el artículo nunca dijo que era exclusivamente para las autoridades jurisdiccionales. El artículo dijo es para todas las autoridades del país. Ahora sí que casi como el chiste de la monjita, dijeron a todas, no solamente a las autoridades jurisdiccionales. Sin embargo, lo que les quería mencionar también es que ¿qué sucede si una autoridad, por ejemplo, pensemos en un actuario que va a ejecutar una sentencia en materia de desahucio? Acude al domicilio para desalojar a las personas que en un momento dado son a quienes se tiene que ejecutar esta sentencia de desahucio. Y resulta que ve a muchos niños que en ese momento dicen se van a quedar sin hogar, vamos a sacar las cosas a la calle porque no pagaron la renta. Y el actuario dice, fíjense que conforme al artículo primero constitucional, yo tengo la obligación de promover, respetar, proteger y sancionar y reparar las violaciones relacionadas con los derechos humanos. ¿Y qué pasa si en ese momento el actuario dice, tengo que velar por el interés superior del niño y por esta razón no puedo ejecutar la sentencia de desahucio? La pregunta ¿es posible que una autoridad pueda llegar a una determinación de esta naturaleza? Pues mi respuesta es no, porque no está dentro de su competencia, en la medida de su competencia, como lo establece el propio artículo primero constitucional, no se encuentra el poder determinar si está o no dentro de sus facultades el ejecutar o no la sentencia. Él tiene la obligación de ejecutar la sentencia y de llevar a cabo el desahucio, le guste o no le guste. Lo cierto es que para eso fue comisionado y esa es su competencia y su atribución. Y resulta que en ese momento dice, voy a violar derechos humanos y por tanto no la voy a ejecutar, ¿no? Pues yo creo que por esa razón, para mí, la frase que se establece en la medida de sus competencias es la clave para poder determinar cuándo estamos en presencia de la posibilidad de que una autoridad
aplique control difuso de Constitución y diga esto puede ser o no contrario a la Constitución, pero resulta que no está dentro de la medida de mis competencias y por tanto no puedo dejar de aplicarla. Entonces, situaciones como esta podemos mencionar muchísimas en cualquier actividad de las autoridades que en el uso de sus competencias pudiera llegar a presentarse situaciones en las que determinarían que hay violaciones directas a la Constitución y que esto haría imposible la ejecución. Sin embargo, creo que la idea fundamental y la clave de esto, vuelvo a repetir, es en la medida de sus competencias. Entonces, sobre esta base, yo también diría, tratándose de autoridades jurisdiccionales, tampoco está dentro de la medida de sus competencias el poder determinar la inaplicación de una ley, porque esto hasta este momento, si la ley después se las otorga, yo diría es correcto, pero si la ley no se las otorga, no puede en un momento dado una autoridad diferente a las señaladas dentro del Poder Judicial el poder inaplicar una ley. Pero les decía que estas luego se convierten en reflexiones como para después de la muerte, porque recuerden que este fue el criterio minoritario y el criterio mayoritario fue en el sentido de que sí es factible que todas las autoridades jurisdiccionales puedan llevar a cabo este control difuso de la Constitución. Cuando se analiza el caso Radilla, se dan 3 pasos para poder analizar el control difuso de la Constitución. ¿Y qué es lo que nos dice la tesis mayoritaria en el sentido de cómo debemos aplicar el control difuso de la Constitución? Nos dice, primero que nada, lo que tenemos que hacer es determinar una interpretación de la norma, tratar de salvarla lo más posible para, en todo caso, simplemente interpretarla. Dice que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues por supuesto que siempre van a estar, como se ha dicho ahora, a nivel de la Constitución, pero que en el momento en que los interpretemos, esta interpretación siempre tendrá que ser de la manera más favorable a la persona. Entonces, una primera interpretación de esto es eso, la más favorable a la persona. Y la segunda interpretación dice, si hay varias formas de interpretar esta norma jurídica, la idea es de todas las interpretaciones que tengamos, aplicar la que vuelva a ser la más favorable a la persona. Y la última dice, cuando no haya posibilidad de interpretar en ninguno de los 2 aspectos que ya hemos mencionado, pues la idea es inaplicar la norma. Inaplicar la norma, ¿por qué? Porque la consideramos es contraria a la Constitución. Pero aquí surge una situación también importante de determinar. Cuando nosotros hablamos de inaplicación de la norma, podemos entender que pueden existir antinomias entre los propios artículos de la Constitución, que puede existir antinomia entre un artículo de la Constitución y un artículo de un tratado internacional, o que puede existir una antinomia entre un artículo de la legislación secundaria y la Constitución o los tratados. ¿Cuál es el tratamiento que se le tiene que dar cuando se trata de estos diferentes tipos de normas? Cuando encontramos antinomias entre normas de la propia Constitución, la idea fundamental es que aquí lo que se pretende es siempre armonizar a estas normas y dar la interpretación en las que conjuntamente pueda entenderse que ninguna está por encima de la otra, simplemente que vamos a armonizar la interpretación de ambas para poder aplicarlas porque se encuentran dentro de la misma jerarquía normativa. Si el problema que se nos presenta es entre la Constitución y los tratados internacionales, bueno, pues aquí ya tuvimos la famosa tesis 293/2011, donde se estableció por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que si bien es cierto que los tratados internacionales y la Constitución forman esa masa de derechos, que lo cierto es que cuando llega a haber una restricción en la Constitución y que esto hace que exista una antinomia entre la Constitución y los tratados internacionales, lo que tiene que prevalecer es la Constitución. Aquí la verdad fue algo que a la minoría que en la primera parte de esta misma contradicción de tesis habíamos tenido
tenido que aceptar que la mayoría expresaba que la jerarquía normativa de los tratados y de la Constitución estaban prácticamente al mismo nivel. Bueno, con esta segunda parte de la tesis, que por cierto ha sido un poco criticada porque se nos ha dicho que es una tesis contradictoria, porque en la primera parte se dice que los tratados y la Constitución están al mismo nivel, y en la última parte se dice que ante la antinomia que pueda prevalecer entre Constitución y tratados, prevalece la Constitución. Entonces se dice, bueno, hay siempre un principio de supremacía constitucional. Dicen, esto lo hace contradictoria entre la primera parte y la segunda parte, y nosotros decimos, pues sí, probablemente, pero al final de cuentas lo que sucedió es que si se aprobó por una mayoría ese establecimiento de la masa de derechos entre la Constitución y los tratados, y que estamos hablando de constitucionalidad y convencionalidad en los mismos términos, bueno, pues para nosotros los de la minoría pues fue materia de gran gusto el que en la segunda parte pudiéramos obtener la mayoría, estableciendo que en las antinomias que se establecieran entre la Constitución y los tratados debe de prevalecer la Constitución. Y esto en realidad a nosotros nos parece que encuentra un fundamento constitucional perfectamente válido. Primero, porque el artículo 133 nunca se modificó. El artículo 133 tiene un texto muy similar incluso a la Constitución de 1857. Y en la Constitución de 1917 solamente tuvo una reforma, y una reforma que en realidad nunca varió el sentido del artículo, donde siempre hemos encontrado que el hecho de que se determine que la ley suprema de la Unión la constituye la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados aprobados por el Senado que sean acordes a la Constitución, pues sigue prevaleciendo, según nosotros, el principio de supremacía constitucional. Entonces, este artículo nunca se modificó. Pero no solo eso, el artículo 105 de la Constitución también sigue estableciendo la posibilidad de que los tratados internacionales puedan ser impugnados a través de la acción de inconstitucionalidad, precisamente cuando no son acordes con la Constitución. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que sigue prevaleciendo el principio de supremacía constitucional. Y además, cuando en juicio de amparo, como podríamos decir, un gobernado, un mortal, considere que un tratado internacional es violatorio de sus derechos humanos ahora, y que esto lo hace contrario a la Constitución, está en posibilidades nuevamente de promover un juicio de amparo, otro medio de control de constitucionalidad que de alguna manera, ¿con qué vamos a comparar el tratado? Pues con la Constitución. Entonces, ¿qué determina esto? Pues nuevamente la supremacía constitucional. Entonces, el fundamento constitucional sigue prácticamente idéntico a antes de la reforma del artículo primero, pero todavía más, el propio artículo primero constitucional está reconociendo esta supremacía, porque cuando nos determina en la parte final del párrafo primero de este artículo y nos dice que cuando exista una antinomia entre la Constitución y los tratados, prevalece la Constitución, pues está reconociendo el principio de supremacía constitucional, porque de lo contrario diría que podría ser la Constitución y los tratados, pero no, en esas antinomias prevalece exclusivamente la Constitución. Entonces, sobre esta base, bueno, pues estamos en presencia de algo, pues a lo mejor híbrido, porque estamos en una época de transición todavía en el entendimiento y la interpretación de los derechos humanos, pero que lo que para mí es importante siempre es determinar que, por supuesto que todos tenemos la idea y queremos vivir en un país en el que se respeten los derechos humanos. Yo no creo que existiera alguien que pudiera pensar que no le interesa el respeto a los derechos humanos. Claro que eso queremos. Sin embargo, la idea fundamental del respeto a los derechos humanos siempre es a través de lograr ese respeto precisamente por los medios de control que se establecen en el propio sistema jurídico. Y estos medios de control que se establecen en el propio sistema jurídico, llámese a nivel ordinario o a nivel constitucional, que tienden al respeto de los derechos humanos, siempre tendrán
tendrán reglas del juego, que eso es importante determinar. Reglas del juego que van desde plazos, vías, formalidades. Cuando nosotros, en aras de la defensa de los derechos humanos, tratamos de establecer que no debemos respetar todas estas formalidades que se nos dan dentro de las reglas del juego para hacerlos efectivos, podemos caer en un problema muy importante, que es la falta de seguridad jurídica. Cuando nosotros dejamos de reconocer las reglas del juego para los procedimientos de carácter jurisdiccional, estamos poniendo en riesgo un sistema jurídico en el que de alguna manera nos está determinando cómo podemos llevar a cabo esta defensa a nuestros derechos humanos. Y si no estamos determinando cómo podemos hacerlo, bueno, pues estamos definitivamente poniendo en riesgo a nuestro sistema jurídico, porque estaríamos prácticamente dejando sin seguridad jurídica lo que para cualquier Estado de Derecho es lo más importante y lo más necesario. Dentro de la aplicación del control difuso de la Constitución ha habido algunos problemas en su aplicación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó recientemente una tesis de jurisprudencia que se dio en una contradicción de criterios, precisamente para determinar cuál va a ser la aplicación de este nuevo sistema de control difuso, sobre todo para los tribunales, y esto se dio en materia de tribunales contenciosos administrativos. Es muy común que ahora cuando las personas promueven su demanda de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo o ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, o tienen alguna controversia ante un Tribunal Superior de Justicia, cuando hacen valer sus conceptos de nulidad o sus acciones o sus excepciones, ahora ya es muy común que soliciten que se efectúe control difuso de los artículos que regulan el caso concreto. Esto ya prácticamente se ha convertido en el argumento obligado en la mayoría de los juicios que se promueven. Fíjense el peligro que esto representa. Entonces, ¿qué sucede? Pues que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una contradicción de criterios, porque había tribunales que llevaban a cabo el análisis de constitucionalidad y decían, pues sí, debo de aplicar o inaplicar la ley porque eso no contraria a la Constitución, y había tribunales que decían, pues esto no te lo contesto porque no es mi competencia, yo no tengo competencia para realizar cuestiones de constitucionalidad y por tanto no la llevo a cabo. Entonces hubo tribunales colegiados de circuito que dijeron, has faltado al principio de exhaustividad y por tanto te regreso el asunto para que analices el concepto de nulidad consistente en el control difuso que te hicieron valer. Y hubo tribunales que dijeron, pues sí, no estudió el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el argumento de control difuso, pero bueno, yo tengo facultades constitucionales y ahora lo hacemos dentro del análisis del juicio de amparo que nos corresponde realizar como tribunales de carácter constitucional. Difuso de la Constitución, y se dijo en la tesis Radilla, es un control ex oficio. ¿Por qué es un control ex oficio? Porque es un control de constitucionalidad que se hace el juzgador por razón de su oficio. La hace porque como juez, en el momento en que va a juzgar determinado acto y analizar los artículos que regulan ese acto, puede llegar a determinar que ese artículo es contrario a la Constitución y por tanto dejar de aplicarlo y resolver en consecuencia. Pero esto si él lo considera por razón de su oficio, pero no es parte de su competencia específica el hacer el análisis de constitucionalidad que le hayan planteado en ese sentido. Si la argumentación que se aduce en el concepto de nulidad coincide con el criterio del juzgador y esto lleva a la inaplicación de la ley, pues qué bueno, puede decir el argumento que me hicieron valer es correcto y yo considero que debo inaplicar la ley porque es contraria a la Constitución. Pero si considera que no es contraria a la Constitución, no teníamos por qué obligarlo a realizar un análisis de constitucionalidad del cual no tiene competencia. Entonces, lo que dijo la segunda sala fue,
Si en el momento en que te hacen valer un argumento, o sea, tú puedes hacer control de constitucionalidad ex oficio por razón de tu oficio si quieres, sin que nadie te lo pida. Pero si te lo piden y el criterio es coincidente con lo que tú crees y que el artículo es contrario a la Constitución, pues analizas y dices que por tal razón es contrario a la Constitución y lo inaplicas. Pero si consideras que no es contrario a la Constitución, no existe la obligación de que hagas un análisis de constitucionalidad para que determines que el artículo es constitucional. Imagínense ustedes si en todos los casos en donde se presente un asunto en el que se aduzca inconstitucionalidad de la ley, la autoridad encargada del análisis en un tribunal contencioso o en un tribunal federal de justicia fiscal y administrativa tiene la obligación primero de analizar si la ley es constitucional. Si es constitucional, entonces analizo legalidad. No, su competencia no es analizar constitucionalidad. Su competencia específica es analizar exclusivamente el problema de legalidad. Entonces, la solución que la segunda sala le dio a este problema fue decirles, cuando te aduzcan un problema de análisis de control difuso y consideres que la ley no es contraria a la Constitución, no estás obligado, tribunal, a hacer el análisis de constitucionalidad porque no es parte de tu competencia. Estás obligado única y exclusivamente a determinar, y el concepto de nulidad que me aduces en tal lugar o para determinar que la ley es inconstitucional, no te lo analizo porque considero que no hay mérito para eso. Y como no es parte de mi competencia, no tengo la obligación de hacerte el análisis de constitucionalidad, y con eso se consideró que era suficiente. No se les deje en estado de indefensión, porque entonces ellos pueden promover el juicio de amparo respectivo en contra de la sentencia, y ahí sí tienen la posibilidad de hacer valer la argumentación correspondiente en materia de constitucionalidad, ya a través del control concentrado que se aduce en el juicio de amparo directo. O bien el tribunal colegiado, en uso de su facultad ex oficio, puede también llegar a inaplicar el artículo respectivo sin que nadie se lo pida. Esta fue una solución que la segunda sala pretendió darle a este problema, que ya se estaba convirtiendo realmente en una situación en la que en todos los juicios se están aduciendo, o en un alto número de ellos se está aduciendo este tipo de argumentaciones, y que, bueno, distraen al tribunal de lo que es realmente su competencia específica para obligarlos a hacer un análisis de constitucionalidad que conforme a su competencia no les corresponde. Bueno, pues citaciones como estas son las que estamos planteando en este trabajo con el que pretendemos entrar a la academia que ahora nos hace el favor de recibir, y que de alguna manera la conclusión que se presenta es en el sentido, el criterio mayoritario de la Corte es sí existe la posibilidad de realizar control difuso de la Constitución por todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país, sean pertenecientes al procedimiento ordinario o al procedimiento federal. Tienen, conforme al criterio mayoritario, la obligación incluso de realizar control difuso de la Constitución. Sí, pero en los términos que hemos mencionado, solamente por razón de su oficio, cuando así lo consideren y lo determinen. Y desde luego, la idea fundamental es que todas las demás autoridades no están comprendidas dentro de la obligación de poder llevar a cabo este control de constitucionalidad difuso, porque estaríamos cayendo en lo que ya habíamos mencionado en el ejemplo del actuario, sobre todo tomando en consideración cuando no tienen la competencia específica para ello. Hasta aquí les decía lo que hemos mencionado en este trabajo, confirmando el papel fundamental que para una adecuada comprensión del quehacer público han venido a desempeñar las herramientas para revisar la regularidad, ya no solo de la legalidad de los actos de autoridad, sino sobre todo el análisis de la regularidad constitucional de todo acto, incluidos los otrora concebidos como soberanos del legislativo, e incluso con creciente incidencia de revisión y práctica del control de convencionalidad. Sin duda alguna, los alcances del artículo primero constitucional, a partir de la reforma de 2011, habrá de orientarse en esta nueva manera de impartir justicia, a hacer vigentes los derechos humanos
de víctimas y de inculpados. Y esto para mí es muy importante. Cuando nosotros hablamos del respeto a los derechos humanos en una controversia constitucional, nunca debemos perder de vista que en toda controversia normalmente hay dos partes. Y cuando nos inclinamos la balanza de manera específica hacia una de ellas, estamos descobijando a la otra. Y esa no puede ser de ninguna manera la idea de la aplicación de los derechos humanos. La idea de la aplicación de los derechos humanos es precisamente darle la razón a quien le corresponde, pero manteniendo siempre un equilibrio procesal y sobre todo manteniendo siempre las reglas del juego jurisdiccional. Hay que ser de víctimas y de inculpados en plena armonía con el orden público y sobre todo con la seguridad jurídica, bajo los principios de igualdad, no discriminación y de equidad procesal. La tarea en este sentido adquiere el Poder Judicial, es de mayor relevancia. Hoy el país requiere un Poder Judicial fuerte, confiable, sólido, predecible, institucional, unificado en sus principios y valores, definido en y por sus acciones, puede ocupar dignamente el lugar de actor definitorio consagrado en el orden jurídico nacional, con reglas claras y universales de ejecución real, efectiva y eficaz, acorde con la modernidad y transformaciones en las cuales el país se encuentra inmerso. Muchísimas gracias. Para continuar con el orden del día, el maestro Filiberto Otero Salas hará entrega a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos del diploma que la acredita como nueva integrante de este capítulo mexicano de nuestra organización. A continuación, ruego al doctor Ricardo Méndez Silva dar respuesta a nombre del capítulo mexicano de esta organización al trabajo de ingreso de la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos. Doctor Alejandro Carrillo Castro, director de la Fundación Miguel Alemán, agradezco a usted, a nombre de los compañeros, la hospitalidad que nos brinda para este importantísimo evento. Distinguido doctor Jorge Fernández Ruiz, presidente del Capítulo México de la Organización Europea de Derecho Público. Distinguida ministra y a partir de este momento miembro activo del Capítulo México de la Organización Europea de Derecho Público. Señores ministros, expresidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, Ulises Ismil, ministra Victoria Adato, presente también aquí en esta sala, compañeros de la Organización Europea de Derechos Humanos. Cumplo con el honroso privilegio de atender el discurso de ingreso de la ministra Margarita Luna Ramos al Capítulo México de la Organización Europea de Derecho Público. Esta satisfacción de mi parte obedece a una causa doble.
Primeramente, por mi extracción académica, por mi membresía en esta importante asociación internacional y además y fundamentalmente porque en el año de 2005 fui designado por el Senado de la República para la primera integración del Consejo de la Judicatura Federal. Y tal oportunidad me dio la visión a fondo de un poder estatal, honesto, comprometido día a día con todas las causas del vivir colectivo de nuestro país. Contra prejuicios que a veces se sueltan irresponsablemente, pude vivir y ser compañero de jueces, de magistrados, de los miembros de la carrera judicial, del personal administrativo. Y guardo esto como uno de los grandes orgullos en mi vida profesional. Y porque de las personas que conocí entonces, quien seguramente destaca especialmente por su dedicación a las faenas jurisprudenciales y por su empeño infatigable de formarse académicamente, es nuestra compañera hoy, Margarita Luna Ramos, en esta asociación. Ciertos aconteceres influyeron para que la recepción de la distinguida ministra tuviera lugar en esta fecha, 10 de diciembre. Ya ella adelantó en su espléndida presentación que es el día que se festeja universalmente como el Día de los Derechos Humanos. Y ello acaece porque fue el 10 de diciembre de 1948 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó lo que con justicia puede señalarse que es uno de los grandes documentos de la historia de la humanidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un día como hoy, hace 67 años, en los primeros despuntes de lo que sería la Organización de las Naciones Unidas. Un compromiso primario después de haber logrado armar la estructura organizacional de la nueva entidad que se encargaría de encauzar un orden de convivencia pacífica en el mundo. Es poco sabido que estuvo a punto de no llegar el documento a la sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque las discusiones se tardaron 3 años dentro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Discusiones que se extendían sin fin y sin posibilidad de arreglo, a veces con enfrentamientos encendidos, como fue ese artículo primero al que se refirió la ministra, en el cual se establece que todos los hombres nacen libres e iguales y dotados como están de razón, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Porque ahí chocaba en principio visiones religiosas y se tenía pensado que fuera un documento estrictamente laico y las diferencias eran terribles. Se logró que se aprobara por la Comisión de Derechos Humanos, pero pasó todavía a la 6ª Comisión de la organización encargada de los asuntos jurídicos y nuevamente entró al remolino de las discusiones para poder finalmente sí llegar a la Asamblea General. Y no soy yo quien lo ha dicho, lo han señalado los que han estudiado este tema y que se nutren todavía de este instrumento fundacional que pudo muy bien no haberse presentado y que entonces hubiera quedado pendiente la aprobación y que quizás jamás se hubiera llegado a tener el consenso que se logró en esos momentos. Pudo darse, era una organización todavía pequeña, habían sido 51 los estados fundadores de la organización en 1945, si lo contrastamos ahora con los 193 que la integran, bueno, pues no era una polivalencia de posiciones enemigas,
si no había bases para lograr los consensos. Y de esta suerte se logró una aprobación de 40 votos a favor, 8 abstenciones, sin ningún voto en contra. El consenso en el más amplio sentido de la palabra, sin que hubiese un voto en contra. Ha sido llamada con justicia una rara avis interris, porque logró una unanimidad que, de no haberse dado en ese momento estelar, quizás todavía se seguiría discutiendo cuáles serían los mínimos básicos que rigieran la cooperación de los Estados en favor de la persona humana. Pero el logro, por supuesto, de la Declaración Universal no parte de haber alcanzado el consenso, sino de haber sido el punto de partida de un despegue fenomenal de instrumentos de valor distinto, lo mismo obligatorios como tratados, que declaraciones de la propia Asamblea General de las Naciones Unidas. Está considerado que la Declaración Universal de 1948 ha sido el instrumento más citado en la historia de las Naciones Unidas dentro de su trabajo interior. Y ello se ha traducido en los Pactos de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1966, que se encargaron precisamente de dar fuerza explícita a los enunciados generales de la declaración, y empezaron a surgir también los organismos encargados de atender la problemática de la tutela en favor de la persona. Y entonces nos encontramos que a principios de los 50 surge el primer Tribunal de Derechos Humanos en Europa, el Tribunal Europeo, al que debemos estar agradecidos porque adelantó enormemente el trabajo jurisprudencial. Siguió, sabemos, la Convención Americana de Derechos Humanos en 1969, que contuvo la posibilidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hubo todavía de esperar bastantes años para que se reunieran las ratificaciones necesarias y cobrara plena vigencia, plena validez los elementos sustantivos contenidos en la Convención. Pero todo esto viene de esa inicial declaración de 1948, que recogió lo mejor del pensamiento de los científicos, de los jurisperitos, y le dieron una traducción de enunciados generales que pudiera ser comprendido por cualquier persona de cualquier cultura. Se consultó a muchas gentes, entre otros al Gandhi. Al Gandhi, que estaba inmerso hacia fines de los años 40 en la pacificación del país desgajado por los credos religiosos y que aspiraba a su independencia política. Don Jaime Torres Bodet me comentó que cuando llegó como director general de la UNESCO en esas fechas, lo primero que se encontró en su escritorio era el telegrama del Gandhi, que respondía a la pregunta que se les había hecho a los filósofos, a los pensadores, a los científicos, sobre cuáles deberían de ser los derechos a ser reconocidos en una Carta de Derechos Humanos. Y el Gandhi decía: estoy en el momento de mis peregrinaciones dentro de mi país tratando de buscar la paz, estoy en una estación de tren y yo no soy experto en el tema, pero lo que sí puedo decir es que desde niño mi sabia e ignorante madre me enseñó que el hombre no tiene ante el mundo más derecho que el deber de servir a sus semejantes. Y esta idea derecho y deber lo encontramos en el artículo primero. No fue únicamente el Gandhi, fueron muchos que hablaron derecho y deber. Algo que a veces se olvida, que todos son derechos y que no tiene el presupuesto fundamental del deber, del compromiso de la persona con su colectividad. Y qué bueno que entonces el documento que nos presenta la ministra Luna
Ramos se refiera a los derechos humanos. Creo que esta oportunidad hace que la Organización Europea de Derecho Público pueda sumarse a los festejos y a las celebraciones de la Declaración Universal. Creo, querida ministra, que esta es una de las tantas importancias que le damos al texto espléndido con el cual nos ha obsequiado usted. El trabajo escrito que habremos de entregar a ustedes, porque merece, según lo ha señalado nuestro presidente, que sea conocido, que sea estudiado en detalle sobre su contenido. Es un documento espléndido, pero que queda enormemente reducido frente a la capacidad expositiva de nuestra recipiendaria el día de hoy, con gran fuerza pedagógica, con su gran criterio de jurista riguroso y con su gran compromiso con esta causa de los derechos humanos, que se atiende desde distintas vertientes. Pero qué importante es esta que conocemos poco, que conocemos menos, porque es el trabajo técnico de gabinete de quienes dicen la justicia, ¿verdad? Las distintas posturas que dan un resultado dialéctico a un trabajo de avanzada en esta materia. Esto lo destaco y quiero subrayarlo, porque mi país, México, por desgracia, ha venido muy lento a sumarse a la causa internacional de los derechos humanos. Nada más puedo citar un caso. El Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas de 1951. México lo ratificó medio siglo después. Y hay una situación, por ejemplo, que está en nuestra Constitución, cuando se discutía el ingreso de México a la Corte Penal Internacional, con la posibilidad de la Corte juzgar a nacionales de un país independientemente de su nivel por crímenes que contiene el Estatuto de la Corte Penal Internacional, hubo voces autorizadas, y utilizo la palabra autorizadas sin sarcasmo, en que decían que si eso se aprobaba se iba a derrumbar el edificio jurídico mexicano, ¿no? La posibilidad que por encima de la soberanía nacional hubiese quien juzgara a nacionales mexicanos que pudiesen ser acusados de estos crímenes graves internacionales. Nada más que para lograrlo entonces, para podernos sumar al Estatuto de la Corte Penal Internacional, se hizo una reforma al artículo 21 constitucional. Y en ese artículo 21 constitucional se establecía que para cada caso concreto, se establece que para cada caso concreto en donde se viera involucrado México ante la Corte Penal Internacional, se requería la aprobación del Senado de la República y del Presidente de la República, lo que era poner un candado a un régimen que se venía despejando más allá de las reservas impuestas por el propio estatuto. Y tan esto es así que cuando se ratificó internacionalmente no se hizo alusión al artículo 21 porque era una reserva y el estatuto no asume reservas, pero ahí está el artículo 21. Entonces, quiere decir que todavía hay brotes chauvinistas, todavía hay defensas de un nacionalismo mal entendido en contra de la causa de los derechos humanos. Y por eso estoy convencido que el trabajo de la Corte con estas sentencias se empieza a trabajar en los últimos años, es un verdadero parteaguas. Es un verdadero parteaguas por lo que significa para México en primer lugar y por lo que significa también como un ejemplo para todos los demás países que de una u otra forma, a pesar del entusiasmo que despierta la causa de los derechos humanos, a la hora de la verdad quieren regatear el cumplimiento pleno en esta materia. Y de ahí que, y lo quiero señalar,
que el año pasado, también un 10 de diciembre, día de aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo de México, en la persona de su presidente, hubiera recibido en la Asamblea General de las Naciones Unidas el Premio de Derechos Humanos, que no es un premio cualquiera, es el Premio de Naciones Unidas en Derechos Humanos, que además se entrega cada 5 años a personajes sobresalientes de la lucha en esta causa. Mandela, en fin, estos grandes nombres que pagaron con la cárcel y con la vida la defensa de sus connacionales. Estamos pues en esta lógica. Yo no me atrevo de ninguna manera a hacer un comentario sobre la espléndida presentación de la ministra. No está en mis luces ni en mis alcances, pero en cambio tenemos su texto, y el texto puede uno leerlo varias veces para encontrar la esencia de ese trabajo del órgano colegiado y significativamente de las contribuciones de la ministra. Dentro de este rechazo a los avances internacionales, pues ¿qué podemos decir de que México adopta la Convención Americana de Derechos Humanos? Pero deja pendiente obligarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces todo va muy bien mientras sean los elementos sustantivos, pero cuando ya hay mecanismos adjetivos para obligar al Estado, entonces eso lo tuvo México relegado, con algunas contradicciones insalvables, porque México había tenido ya un juez ante la Corte Interamericana, que después fue presidente de la Corte Interamericana. México, sin ser parte de la Corte, parte de la Convención, pero no de la Corte. Y tenía en ese momento ya otro juez mexicano ante la Corte Interamericana, y sin embargo la estábamos viendo de lejos, ¿verdad? No, alguien ponía el principio de la no intervención, o en el fondo había sentimientos de culpa de muchas violaciones a los derechos humanos que acaecían en nuestro diario suceder. Lo cierto es que hay un hombre al que le debemos mucho, que lo ha homenajeado la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente, que lo hemos homenajeado nosotros desde la cátedra. Un día el maestro Héctor Fix Zamudio habló con el presidente Zedillo y le hizo notar, es una contradicción, ya van 2 jueces sin que seamos parte de la Corte Interamericana y uno, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y estas son las palabras del maestro Fix. Él es muy modesto y me arriesgo a que no le gustara que yo contara este episodio, pero pues más vale que me lo reclame después. Visitó al presidente Zedillo y le hizo ver la situación y le dijo, es una contradicción tremenda. Además, para ese momento ya eran 2 países los que faltaban de sumarse a la Corte, de los países latinoamericanos, los más importantes cuantitativamente hablando y también, por supuesto, por su fuerza nacional, Brasil y México, éramos los 2 que faltaban. Y en palabras del maestro Fix, el presidente Zedillo lo que le dijo fue, mire, si usted convence a los militares de que podemos entrar a la Corte, porque obviamente van a venir juicios contra personas, pues como los estamos viendo, y convence a los de la Secretaría de Gobernación, que también son renuentes, pues él dice, yo firmo. Y el maestro Fix, con toda su bonomía, con toda su sencillez proverbial, que a todos les consta, pues se personó con los generales y les explicó lo que era, que no era una agresión al ejército, ni mucho menos, y lo mismo logró en Gobernación, el maestro Fix. Yo alguna vez le pregunté a un consultor jurídico de Relaciones Exteriores sobre cómo se había dado ese cambio más que de época, de mentalidad, para que México asumiera esto, y me lo dijo de manera muy sencilla, todo se lo debemos al maestro Fix Zamudio, la gestión que hizo. Pero todo esto habla de que ha habido renuencias de nuestro país para aceptar los compromisos. Y por ello es que
esa corriente internacional que viene de las sentencias internacionales está siendo saludada y está siendo incluso enriquecida por el trabajo, el quehacer de nuestros juzgadores. Esta circunstancia me plantea que en momentos de sobresaltos que vivimos, de confusión, pues la Suprema Corte sigue siendo lo que siempre ha sido, un factor de estabilidad política y de claridad jurídica en nuestro país. Nos lo pone de evidencia la señora ministra, los distinguidos ministros aquí presentes, con cuya amistad me honro. Si nada más revisáramos el periódico en las mañanas con un vistazo general, nos estaríamos dando cuenta de la importancia del tema, pero también de los grandes pendientes. Hoy en la mañana vienen las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte, Silva Mesa, con motivo del protocolo sobre tortura que ha elaborado y que pondrá a disposición de los juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Y decía, pues lo que todos vemos, sentimos y nos duele, el divorcio pavoroso entre el mundo virtuoso de las leyes y el mundo de la realidad. Y eso es algo que nos lacera en un país donde hemos aceptado que hay 53 millones y medio de pobres y donde no se habla de una clase media que también está acosada todos los días para poder cumplir con su subsistencia. Y mientras eso no se pueda resolver, pues estarán pendientes también otros derechos, como es el de la educación, como es el de la vivienda, como es el de la alimentación, como es el del acceso real a la justicia. Este es un pendiente. Lo dijo de alguna manera el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también resulta que el Senado de los Estados Unidos publica un documento, da a conocer un documento en donde se analizaron los distintos casos de tortura aplicados a los prisioneros que se tomaron a raíz de los atentados del 11 de septiembre, en donde se les aplicaba todo tipo de excesos. Los Estados Unidos, ese país atalaya de las grandes causas en la materia, llegó a interpretar que tortura es únicamente cuando se genera una lesión orgánica permanente o que deja sin funcionamiento o gravemente afectado un órgano. Pero fuera de eso, entonces, no se llamaba tortura. Y entonces estaban los ahogamientos, la privación del sueño a las personas, sí, pero no la privación de un fin de semana, la privación de un sueño por semanas, por décadas, además acosados por ruido. Creo que honra a los Estados Unidos, si hay que decirlo. Quienes en su momento fuimos enemigos de esa guerra por mil razones, hoy tenemos que reconocer que el Senado de la República se arriesga y pasó todo esto, porque a veces el argumento de los norteamericanos era que gracias a la tortura podía tenerse información rápida que podía traducirse en la prevención de algún atentado terrorista. Bueno, el Senado dice mentira. En los 80 y tantos casos que nosotros revisamos, no hubo uno solo en el cual pudiera asociarse una medida preventiva en contra del terrorismo. Bueno, todo esto pasa lo bueno, pasa lo malo. Me entero en las noticias, el Papa pide una cruzada nacional contra la trata, en contra de personas, que vaya que eso nos llega a nosotros, por los trabajadores migrantes, en fin, otro tipo de cuestiones, y cuestiones alentadoras que uno aplaude, como se aplaude hoy a la ministra Luna Ramos, la concesión del Premio Nobel de la Paz a una joven pakistaní de 17 años y a un ciudadano indio por sus labores, cada uno distinto, pero conjugadas a favor de la niñez, en contra del trabajo esclavo. Cuando a veces se torna muy sombrío el panorama, es bueno recordar que hay estas gentes que tienen un nombre un día para todos los demás, pero que han estado siempre tratando
de este mundo sea mejor, que sea mejor con los hijos del planeta. Quiero únicamente expresar mi beneplácito porque va a estar con nosotros, ministra. Tenemos todavía mucho que aprender de su sapiencia, de su trabajo. Habremos de difundir su ponencia escrita. Hablo en nombre de don Jorge para decirle que haremos todo lo posible porque esté muy contenta en esta asociación, y de nuestra parte pues le damos el aplauso muy sentido por haber decidido unirse a nosotros. El último punto del orden del día prevé la clausura de esta sesión solemne, por lo que le ruego al doctor Alejandro Carrillo Castro hacer la clausura formal de la misma. Quiero agradecer de manera muy cumplida la distinción que me confiere mi amigo el doctor Jorge Fernández Ruiz para que procedamos formalmente a la clausura de esta sesión solemne de la Organización Europea de Derecho Público, capítulo mexicano, en donde ha sido recibida como miembro de número la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, y el discurso de comentario de su trabajo realizado por el doctor y muy querido amigo mío también, don Ricardo Méndez Silva. Yo quisiera tan solo señalar que para la Fundación Miguel Alemán, que me honro en estos momentos de representarla como su director general, recibir en esta biblioteca mexicana, de la que fue la residencia del presidente Miguel Alemán Valdés, esta sesión solemne que se llevó a cabo aquí por dos razones fundamentales que quisiera yo simplemente subrayar. La primera, porque efectivamente la Fundación Miguel Alemán se estableció hace 30 años para reconocer la obra de quien fuera el primer presidente civil del período postrevolucionario y también el primer egresado de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional. Seguramente estaría enormemente complacido de que esta sesión solemne de la Organización Europea de Derecho Público, capítulo mexicano, se haya celebrado precisamente en esta biblioteca de la que fuera su residencia personal. Y porque además uno de los programas de la Fundación Miguel Alemán es precisamente el programa de equidad de género, y nos complace enormemente que sea una mujer de la calidad intelectual, académica y profesional de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos quien haya sido precisamente el motivo de esta sesión solemne, su ingreso a la Organización Europea de Derecho Público en el capítulo mexicano. Por todo lo anterior, me es muy grato, siendo las 20 horas del 10 de diciembre, el declarar formalmente clausurada esta sesión solemne de la Organización Europea de Derecho Público, capítulo mexicano, agradeciéndoles a todas y todos ustedes su presencia e invitándoles a que al término de esta sesión podamos pasar a tomar un vino de honor en el que podamos seguir conversando y festejando a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos por tan exitoso momento. Muchas felicidades.